noches, esto es Juego de Tronos, la versión pornográfica para adultos, para que esconda usted a sus niños, ya los vaya usted a dormir, acueste al chamaco. Mientras tanto, doctor Arturo Rueda, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Selene Ríos, que lamentablemente no va a poder venir unos cuantos días. Estamos esperando a Edmundo Velázquez, el reportero de Periódico Central, que hoy dio la exclusiva acerca de la detención de Javier García Ramírez, el exsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Mario Marín, y que según la información que recabó Edmundo Velázquez, y que pues más o menos un poco hemos ido armando en los últimos días, pues fue detenido la madrugada del pasado lunes allá en París, en donde estaba o donde se escondió después de que llevaba prófugo más o menos un poco más de 4 años, porque fue el 25 de febrero de 2012 cuando la Procuraduría General de Justicia, entonces así se llamaba, de Víctor Carrancá, inició un procedimiento por enriquecimiento ilícito de alrededor de 23 millones de pesos. Se convirtió, digamos, en el primer o segundo funcionario marinista en caer en un proceso legal. El primero fue el exsecretario de Salud, Alfredo Arango, pero pues fue más inteligente Javier García Ramírez, y Javier García Ramírez, en lugar de ir a dar al Cerezo de San Miguel, se fugó, y esta fuga duró alrededor de 4 años, Zeus Munive. Sí, y sabes que dentro de todo lo más escandaloso, que lo vamos a ir detallando porque esto es una noticia, más allá de que bueno, se inscribe en el ambiente político que estamos viviendo, pero también más allá de eso, todo el daño que había generado Javier García Ramírez. Es decir, desde el inicio del sexenio de Mario Marín, los propios marinistas acusaban a Javier García de abusar del erario. Es decir, si los propios marinistas decían, este abusó del erario, es que verdaderamente abusó. En el periódico Cambio tuvieron a bien llamarle Rata Ramírez. Pues digamos que es el exponente mayor de la corrupción marinista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El más visible. El más visible, porque además, todo el mundo sabe los negocios que hizo Javier García Ramírez con la obra aquí en Puebla. Hoy se habla de que los puentes son caros, son inútiles, de que se entregaron 15 días después, y de que después de abiertos se siguen las obras una semana o dos. Pero ya se nos olvida que en los tiempos de Mario Marín, la prensa primero no era tan exigente con el estilo de hacer obras de Javier García Ramírez. Después que el precio de la muchada por conseguir la obra fue subiendo a lo largo del sexenio. Al principio del sexenio de Marín era 10%, y depende qué tan pendejo era el constructor, qué tan necesitado estaba o qué tan sobreprecios de obras se manejaban, llegó a conocerse a Javier García Ramírez como el señor 20%, Mr. 20%, y dicen que si uno era muy pendejo, el constructor, llegaba incluso a veces hasta el 30%. Ese era el margen de las obras que manejaba Javier García Ramírez. Pero toda esta historia inició cuando Mario Marín Torres fue presidente municipal de Puebla, porque ya desde esa época hubo una investigación que le inició Luis Paredes, el sucesor de Mario Marín, y fue toda una investigación en el que ya habían intentado una vez llevarlo a la cárcel, pero Javier García se asesoró bien, tuvo buenos abogados y hubo muchos errores de parte de Luis Paredes, por lo que al final, además de que se habla de un presunto acuerdo político entre ambos personajes, me refiero a Marín y a Luis Paredes, por lo que ya no continuó la investigación y no pudieron llevar a la cárcel a este hombre. Otro detalle de Javier García Ramírez es que le llamaban el hombre del piso 20, sí, porque cuando trabajaba en obras públicas desde el ayuntamiento llegaban los constructores y le decían, oye, ¿cómo estuvo? Pues 10, no, me mandó al piso 20, decían los constructores. Naco y vulgar sí era García Ramírez, Yo porque también. Aunque tenía mucho dinero, hizo mucho dinero en los tiempos de Marín, cuando ocurrió todo esto de la detención, bueno, más bien nunca hubo detención, cuando se dio a la fuga, cuando se hizo el cateo de su casa para conocer pues el tamaño de sus propiedades, cómo vivía, porque recuerde usted que está acusado de un enriquecimiento ilícito
nada más de 23 millones de pesos, que todo el mundo dice, ay, ¿cómo 23 millones de pesos? 23 millones de pesos para Rata Ramírez, pues era una broma. Pues resulta que Javier García Ramírez, allí en Jardines de Zabaleta, no tenía una narcoresidencia, tenía una nacoresidencia. Que es lo mismo, pero más barato. Así es es. casi lo mismo. Vamos a ver en esos días una videocolumna que hicimos aquí en el periódico Cambio, donde se detalla a cuestión todos los detalles nacos que observamos simplemente en las fotografías que en su momento se tomaron o se dieron a conocer, donde además se descubrieron pues cientos de plumas Montblanc, cientos de cinturones, y dicen las leyendas negras que hasta tenía una caja fuerte empotrada ahí en el piso, donde pues iba guardando lo que sobraba del día, ¿no? Y que esa caja fuerte fue descubierta por el que además la familia de García Ramírez hizo un muy largo juicio que duró casi como 3 años, porque lo que querían era recuperar lo que había en esa caja fuerte empotrada. Oye, vamos a ver lo que vimos en esa época en la nacoresidencia de Javier García Ramírez, el secretario de Obras Públicas, que hoy aparentemente todo indica habría sido detenido en París por la Interpol. Y después ya platicamos con Edmundo Velázquez para ver los detalles, qué se sabe y qué no se sabe oficialmente, porque hay mucha gente que está pensando que García Ramírez llega a México en 3 días y que se va a armar un desmadre y que entonces la campaña electoral de Blanca ya se acabó. Es un error, le voy a explicar por qué, y primero vemos esta videocolumna. De Cambio Televisión, seguimos con esta aventura de que los marinistas también lloran. Desde que se anunció la orden de aprehensión en contra de Javier García Ramírez, pues ha habido casi lo que yo diría un júbilo nacional. Y bueno, pues ayer la Procuraduría General de Justicia inició la incautación de sus propiedades, una casa, algo que yo denominaría como una especie de naco-residencia. Escúchelo bien, dije naco-residencia, no narco-residencia, porque el dinero a Javier García Ramírez no le quitó en lo absoluto lo naco. Javier García Ramírez, como se evidencia hoy en las fotografías exclusivas que llevamos en Diario Cambio, jamás pudo borrar su pasado de tortero y tampoco pudo deshacerse de esta etapa en la que, bueno, pues fue salvavidas de Agua Azul. Vea usted el bar de su casa, en donde hay unos muñequitos ahí de la selección nacional, hay también un Santa Claus, la sala de cine, por Dios, es el mayor monumento al mal gusto que he visto en mi vida, paredes egipcias, la sala de diversión ahí, el billar, es de una marca absolutamente desconocida. ¿Qué tal su réplica de sable? Y no, vea usted su gimnasio, esos aparatos ni siquiera en televisión los puede usted comprar, y la cocina, por Dios, o sea, ¿qué tal la pared ahí con los imanes y los garrafones de agua? El pobre perro ahí abandonado sin que le hubieran cortado las orejas, aunque es un perro de raza importante que cuesta como 40,000 pesos. Bueno, pues esa es la narcoresidencia de Javier García Ramírez. Para lo único que tenía buen gusto este cuate, con sus 23 millones de pesos malversados, fue para los carros de lujo. Esta telenovela amenaza con continuar. Los marinistas también lloran. Adiós, amiguitos. Nunca hagan eso. Nunca tengan una narcoresidencia. Bye.